7 golpes de Estado han tenido lugar en el continente africano en los últimos 3 años. El primero de los recientes golpes de Estado se presentó en Mali en agosto del 2020, cuando el ejército tomó el poder tras unas polémicas elecciones parlamentarias. Mali es un caso particular porque en 9 meses se realizaron 2 golpes. Poco después, en septiembre del mismo año, un grupo de élite del ejército de Guinea anunció la disolución de la constitución, las instituciones y el gobierno, además de informar la detención del mandatario del país. Naciones Unidas, la Unión Africana y varios ejecutivos condenaron el actuar de los militares. El siguiente golpe se dio en Sudán, cuando la violencia volvió a tomar las calles de Jartum y otras ciudades. Las dos agrupaciones militares más poderosas del país se enfrentaron en el último episodio de una larga lucha por el poder. Se trata de las Fuerzas Armadas bajo el liderazgo del general Abdel Fattah al-Burhan y las Fuerzas de Apoyo Rápido, un grupo paramilitar encabezado por Mohamed Hamdan Dagalo. El 24 de enero del 2022, Burkina Faso fue protagonista de un alzamiento militar cuando un grupo de soldados anunció en la televisión nacional que el líder de la junta, Paul-Henri Damiba, había sido destituido. Los golpistas también anunciaron el cierre de las fronteras terrestres y aéreas del país, así como la suspensión de la Constitución, la disolución del gobierno y la Asamblea Legislativa de Transición. Para el 26 de julio de 2023, el ejército de Níger anunció el derrocamiento del presidente Mohamed Bazoum como resultado de la degradación continua de la situación de seguridad y la mala gestión económica y social. El más reciente golpe registrado en el continente ocurrió el 30 de agosto del 2023, en Gabón. 4 días después de las elecciones presidenciales, un grupo de oficiales apareció en la televisión estatal a primera hora, diciendo que habían tomado el poder y que pretendían disolver todas las instituciones de la República. Níger y Gabón se unen a la serie de golpes de Estado que han tenido lugar en los últimos años en África subsahariana, una de las regiones más pobres e inestables del mundo. Antes de Níger y Gabón le tocó a Burkina Faso, donde no hubo sino 2 golpes de Estado en 2022 y entre 2020 y 2021 hubo golpes de Estado en 5 países africanos. Chad, Mali, 2 veces, Guinea, Sudán y Níger. Lo estamos analizando con Dylan Pereira, analista internacional. No solamente África como continente, Dylan, sino también la situación política que hemos visto en los últimos años que preocupa realmente a la comunidad internacional. Vimos recientemente cómo pedían los habitantes de Burkina Faso y de Mali la salida de las tropas francesas de allí. Mucho tiene que ver la colonización francesa en esta situación. Ya tú lo comentabas en el segmento anterior, la mayoría de estos países que han pasado por estas crisis políticas, por estos golpes de Estado, fueron excolonias francesas. Así es, estamos hablando de lo que conocemos como la France Afrique, ¿no? Este modelo postcolonial, ¿no? de Francia sobre estos estados. Y para colocar un poco en contexto a la audiencia lo que significaba este modelo. Primero, por un lado, la propia moneda de circulación es el franco SFA, o el franco de África Occidental y de África Central, que es acuñada en París, y que el 50% de las divisas que ingresan en estos estados, como el caso de Mali, el caso de Burkina Faso, de Níger, Gabón, iba directamente al tesoro francés en París. Y de hecho esto tenía una gran repercusión en sus economías locales porque estaba atado el valor de su moneda a una correlación anclada al euro que no corresponde a sus capacidades de economía real y por ende la capacidad de sus exportaciones es muy limitada. Esto ha sido un factor. Por otro lado, vemos una fuerte influencia de familias que se atornillaron en el poder a partir de los procesos de emancipación. El caso de Gabón es un prototipo extraordinario. La familia de Ali Bongo venía precisamente de sustituir a su padre, Omar Bongo. En total, la familia estuvo 67 años en una dinastía perpetua en el caso de Gabón. Y hay una insurrección militar que se alimenta de este sentimiento antifrancés y por otro lado de deseo de soberanía. Pero no podemos dejar a un lado, Natasha, que hay una serie de variables geopolíticas regionales que están operando también sobre ese terreno. El caso de Rusia es enigmático. Hay una fuerte influencia de intereses geopolíticos de Rusia sobre la región e incluso se ha denunciado ampliamente ante Naciones Unidas la presencia de grupos paramilitares, como el caso del grupo Wagner, en estados como Níger, donde recientemente habían golpes de Estado. Y me hacías alusión a un problema fundamental. En países como Mali o Burkina Faso no solamente ha habido un golpe de Estado, sino que se han repetido en 2 oportunidades en un lapso inferior a 10 meses. De hecho, si analizamos la historia política de la mayoría de los estados africanos, lo que vemos es que la mayoría pasó por un proceso de independencia muy reciente, que se libró muy recientemente en términos históricos del colonialismo. ¿Por qué le cuesta tanto a África llegar a una ruta democrática?
Sí, el último enfoque de la comunidad internacional y de actores globales, como es el caso de la Unión Europea, ha sido el trabajar con la sociedad civil, capacity building, es decir, construir capacidades desde la sociedad civil que permitan no solamente estructurar de una forma jurídica y política estas instituciones democráticas, sino, por otro lado, darle una estabilidad en el tiempo a través de la educación y a través de la promoción de una economía sostenible y que además tenga una repercusión en la mejor calidad de vida de los ciudadanos. Recordemos que en el caso de Níger, cuando sucede el golpe de Estado, donde la Guardia Presidencial es el que toma el control del poder en el Palacio Presidencial, quien se supone que debía defender al gobierno, es quien lo toma, y sale a Naciones Unidas solicitando la restitución inmediata del presidente Bazoum, pues la comunidad cercana, los estados cercanos, como el caso de Mali o Burkina Faso, firmaron una alianza militar de cooperación con el nuevo régimen militar que se había instaurado para protegerlos y comprometerse a actuar en caso que organismos regionales como la CEDAW, la Organización de Cooperación Económica de África Occidental, intervinieran militarmente, porque ya lo han hecho en más de 10 oportunidades, intentar restaurar regímenes políticos ante estamentos militares que están fragmentados, divididos y con grandes complejidades internas. Dylan, vamos a hacer una pausa, una nueva pausa en este análisis, en esta conversación muy interesante. Estamos hablando de África y de la situación política del continente muy compleja, que no es noticia y no está en los principales titulares de la agenda internacional, pero que está viviendo una situación muy compleja y por eso es tema de análisis en esta edición de Ampliamente. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más del análisis.